de la cirugía preoperatorio. O esperamos unos minutos más, no sé cómo estén los asistentes, o ya empezamos. No, doctor, sin Ya ningún empezamos, problema. Ok, entonces si me, voy a intentar compartir a ver si logramos que se vea mi presentación, ¿vale? Ok, ¿ven mi presentación, chicos? Sí, no, Sí, sí se doctor. ve. Sí, doctor, se ve. Excelente. Bueno, ok, bueno. Pues buenas tardes. Entonces, pues el tema que vamos a revisar hoy es tiempos fundamentales de la cirugía. De hecho, ahorita con el grupo que tengo, los grupos que tengo, a veces existe un poquito de confusión en relación a qué hace referencia el tema de tiempos fundamentales de la cirugía y tiempos fundamentales del acto quirúrgico, ¿de acuerdo? Entonces, en relación a tiempos fundamentales de la cirugía y en este caso concreto, el periodo preoperatorio, pues radica en todo lo que se necesita realizar con base en un equipo multidisciplinario para poder hacer un estudio integral del paciente y prepararlo para la cirugía. Una cirugía, el éxito de una cirugía no radica únicamente en el transoperatorio, que es el tiempo quirúrgico como tal. Todo paciente para mejorar el pronóstico y la evolución del paciente en el éxito de una cirugía comprende de los tres tiempos: preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Ninguno de ellos menos importante que el otro. Entonces, en el preoperatorio es donde se debe de hacer un estudio minucioso del paciente, así como de la patología como tal, para poder estar prevenidos en algún tipo de circunstancia durante el evento quirúrgico. Ok, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Entonces, el periodo preoperatorio radica de tres tipos de tiempos: la fase diagnóstica, la fase de preparación y a su vez llenar y requisitar adecuadamente el consentimiento informado, la hoja de autorización quirúrgica. Recordemos que el expediente es un documento médico legal que funge como evidencia de la praxis del médico, de las decisiones del paciente, así que debe de estar integrado en una forma adecuada, ¿de acuerdo? Concretamente, con el tipo de cirugía, necesitamos primero definir qué tipo de cirugía es la que vamos a realizar. Con base en eso es lo que nosotros tenemos de tiempo para preparar al paciente una vez que llegue a quirófano, ¿de acuerdo? Tenemos una clasificación que inicialmente es un tipo de cirugía urgente, ¿de acuerdo? ¿Qué es un tipo de cirugía urgente? Es toda aquella cirugía que si no se hace en el momento, la vida del paciente o la función del paciente se ve comprometida. Una cirugía programada es toda aquella cirugía en la cual es necesaria para el paciente, sin embargo, se puede tomar el tiempo necesario para prepararse para este tipo de cirugía, de modo que no depende la vida del paciente en ese momento de realizar o no el evento quirúrgico. Una cirugía necesaria radica en toda cirugía que se tiene que realizar, pero tienes un tiempo para programar al paciente en un tiempo corto. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de cirugía urgente, un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿de acuerdo? Si la paciente no la operas en ese momento, o un acretismo placentario, o una ruptura uterina, si no la operas en ese momento, tu paciente se va a ver comprometida su vida. Es urgente realizar este tipo de cirugía. Y la cirugía necesaria puede ser un proceso de abdomen agudo en el cual, por ejemplo, podemos poner una apendicitis, ¿sí?
llega el apendicitis, 12 horas, 16 horas, apenas está en fase clínica, se establece un diagnóstico, pero si no está en las condiciones adecuadas, tú tienes un tiempo para poder preparar a ese paciente para hacer la cirugía a corto plazo. Una cirugía programada pudiera ser una colecistitis crónica litiásica no agudizada, tienes los litos en la vesícula y en algún momento te tienes que operar, pero si no te operas en ese momento, no está en compromiso tu vida. Y una cirugía electiva radica en que es una elección del paciente realizarse ese tipo de cirugía o no y no compromete la vida. ¿De acuerdo? Posteriormente, en relación, creo que lo que es más importante de este tema, y yo insisto mucho, es la valoración preoperatoria en el paciente. Y esta valoración preoperatoria se lleva a cabo por un equipo multidisciplinario, ¿sí? En los cuales intervienen el cirujano, el anestesiólogo, el internista, y dependiendo del criterio del internista, las subespecialidades más comunes, como es endocrinología, cardiología, nefrología, que son las patologías más comunes, neumología también es importante, pero todo mediante una ventana, primero por el médico internista, así como los servicios de pediatría. Entonces tenemos como definición, ¿qué es una valoración preoperatoria? Es todo protocolo de estudio que permite establecer el estado físico y la historia médica que conlleva el establecimiento de un plan preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio con fines de reducir la complicación o de evento quirúrgico llevado a cabo con un equipo multidisciplinario. Entonces, el preoperatorio es la definición de todo. Si tú haces un buen preoperatorio, el éxito de la cirugía de tu paciente está con mayor porcentaje, ¿de acuerdo? De modo que si no conoces a tu paciente, llegas al quirófano, si no sabes qué comorbilidades tiene, si no sabes si tiene una patología crónico-degenerativa, si no sabes si está compensado o no está compensado, si es un paciente que no tiene un screening, que nunca se ha hecho detecciones de hipertensión, de diabetes, y en el momento transoperatorio te encuentras con sorpresas, evidentemente el pronóstico pues no es el más favorable para el paciente, ¿de acuerdo? Y en todo caso, adjuntamente tenemos lo que es la evaluación preanestésica, que es todo protocolo de estudio que permite establecer el estado físico y la historia médica que conlleva el establecimiento de un plan anestesiológico de acuerdo a su análisis. No, ¿a qué voy con qué es un equipo multidisciplinario? Evidentemente, lo que nos interesa a nosotros como cirujanos y lo que nos interesa a los anestesiólogos, pues al final de cuentas en conjunto, pero tienen distintos enfoques. El anestesiólogo podría acentuar su interrogatorio en qué tipo de anestesia ha tenido el paciente, si ha tenido bloqueo peridural o bloqueo subaracnoideo, ha tenido anestesia general, qué tipo de cuello tiene, cómo va a ser facilitar en un momento dado la intubación, qué problemas pulmonares tiene. Y como cirujano, pues nos orientamos más a qué tipo de abordajes ha tenido, ¿sí? Si ha tenido complicaciones en la cirugía, si ha tenido que ser reintervenido, cómo está su cicatrización, cómo responde en el posquirúrgico inmediato. Y en el conjunto de todo esto, entonces, enriquecemos un análisis para el paciente en forma integral. ¿De acuerdo? ¿Qué es la etapa preoperatoria? Es la evaluación general preoperatoria, incluye un estudio y una historia clínica completa. Evidentemente, ustedes ya están en un nivel avanzado. No vamos a hablar de lo que es la clínica propedéutica, ¿sí? Que lo que es lo que platico con mis alumnos, con los chicos. Todo esto, pues ya ustedes lo saben. Cada uno de ustedes ya hizo X número de historias clínicas y evidentemente sabemos que toda historia clínica debe ser minuciosa, debe ser por aparatos y sistemas y debe de llevar un orden. Sin embargo, en la experiencia nos damos cuenta que en el momento en que el cirujano hace su historia clínica, sí, y el anestesiólogo hace su historia clínica y juntamos los dos, nos enriquecemos juntos con más datos en favor del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ser un poco minucioso con ustedes, de modo que recordemos cuáles son los tópicos más importantes de la historia clínica. En primer lugar, tenemos cuál es la indicación del procedimiento quirúrgico, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de cirugía es? ¿Cuánto tiempo quirúrgico se va a llevar la cirugía? Que eso también es importante.
Si es una cirugía de urgencia, como ya vemos en la clasificación anterior, es una cirugía de urgencia, electiva, necesaria, programada, ¿sí? ¿Qué tipo de alergias o intolerancia a medicamentos tiene tu paciente, anestésicos o adicciones? También es importante preguntarlo. Aquí no cabe la pena, yo necesito hacer una historia clínica adecuada para beneficio siempre del paciente. ¿Qué enfermedades patológicas tiene el paciente? Si tenemos antecedentes quirúrgicos, si tenemos antecedentes traumáticos, ¿qué medicamentos tomamos? Esta pregunta es muy importante, chicos. Esta pregunta es importantísima porque luego nos centramos en la patología como tal, ¿de acuerdo? Y nunca preguntamos, oiga, ¿usted toma un medicamento en forma crónica? ¿Sí? Y el paciente te va a decir, ¿sabe qué? Pues no, yo sí tomo este medicamento, tomo prednisona, ¿por qué? Tengo artritis reumatoide. Y si no le preguntas eso, a lo mejor el paciente le dices, oiga, ¿y usted tiene alguna enfermedad importante? Y él lo considera normal. Entonces, siempre hay que adecuar el interrogatorio al tipo de paciente que nosotros estamos tratando. Y siempre es una pregunta muy importante. Suplementos nutricionales. ¿Qué tipo de suplemento nutricional tiene? Herbolaria. Hay pacientes que toman medicamentos o tienen hábitos, usos y costumbres de ocupar plantas medicinales que son contraproducentes a la patología que tienen de base, concretamente, por ejemplo, los pies diabéticos, ¿sí? Las embarazadas, que luego les dan test para que provoquen los dolores de parto. Entonces, todo eso es importante para el interrogatorio, ¿de acuerdo? Pasamos a factores de riesgo asociados a complicaciones como el tabaquismo. Sabemos que el tabaquismo como tal provoca isquemia vascular y provoca un alto índice de necrosis. Por ejemplo, en cirugía estética, cirugía plástica, si vas a hacer una abdominoplastía, tú le preguntas a tu paciente, óyeme, ¿tú fumas o no fumas? No, pues sí fumo. Pues entonces me dejas de fumar unos 2, 3 meses y entonces hablamos de la cirugía. ¿Por qué? Porque el tabaquismo provoca hipoperfusión tisular y entonces aumenta el riesgo de una necrosis y de una licencia de herida provocada por el tabaquismo per se, no por el procedimiento quirúrgico. Evidentemente tenemos como problema la diabetes, sabemos toda la complejidad que genera la diabetes, la obesidad, desnutrición, el defecto de la cicatrización, anemias crónicas, y todo eso juega en contra de la cirugía, ¿de acuerdo? No dejemos de ver enfermedades hipertensivas, ¿sí? Enfermedades tiroideas, enfermedades reumatoides, todo eso evidentemente va a ser un proceso quirúrgico más minucioso. Antecedentes de alteraciones cardíacas, evidentemente la maquinita, el corazón siempre debe estar bien evaluado. Ahorita vamos a ver cuándo se debe de evaluar, por qué se debe de evaluar y quién lo debe de evaluar. Problemas respiratorios, problemas hemáticos, ¿sí? Personales o hereditarios, ¿de acuerdo? Y la anemia crónica y en la situación del embarazo, evidentemente, eso compete un tema muy, muy general, muy grande en los cambios fisiológicos que hay en el embarazo. Posteriormente, tenemos también posibilidades de antecedentes de complicaciones personales o heredofamiliares de cirugías previas, ¿de acuerdo? Así como antecedentes de anestesias previas, cómo hay tolerancia a los medicamentos, cómo ha reaccionado la anestesia, cómo ha absorbido los medicamentos, todo es importante. Y con toda vez dicho esto, como ustedes ya lo saben, chicos, todo va por aparatos y sistemas. Tenemos los sistemas claves, el sistema cardiopulmonar, el sistema neurológico, el sistema renal, y hay un factor muy importante, el factor tromboembólico. Hay una escala que más adelante vamos a ver cuál es, que es importante en pacientes que se consideren que tengan alto riesgo tromboembólico. ¿Cuáles son los factores de riesgo tromboembólico? ¿Cuál escala yo puedo utilizar para clasificar a mi riesgo tromboembólico y qué medidas yo puedo llevar a cabo para disminuir ese riesgo tromboembólico? Y otra situación muy importante, el riesgo de broncoaspiración. ¿Qué medicamentos yo puedo utilizar para disminuir ese riesgo de broncoaspiración? ¿Cuánto es el ayuno que mi paciente debe tener? ¿Cuánto para sólidos? ¿Cuánto para líquidos? ¿Sí? Todas esas condicionantes son importantes antes de someter a un paciente a cirugía. ¿De acuerdo? Evidentemente, la evaluación funcional preoperatoria se centra en 3 órganos fundamentales: corazón, pulmones y riñones. ¿De acuerdo?
¿Cuáles serían los factores de riesgo pulmonares asociados a complicaciones en cirugías no cardíacas? Pues un paciente si tiene 60 años o más, ya tiene un mayor riesgo de tener una complicación en una cirugía no cardíaca. Un criterio de ASA 2 o más. Yo quiero pensar que ustedes ya saben qué significa el ASA, qué clasificación es el ASA, es muy utilizada por los servicios de anestesiología, pero si no, pues tampoco es tema, no se preocupen. Ahorita vamos a ver una clasificación, que es muy importante tenerla en cuenta porque es muy didáctica y nos ubica al paciente en qué nivel de riesgo tiene para la cirugía, ¿de acuerdo? Y evidentemente, si tiene enfermedades cardiovasculares concomitantes, pues también es mayor riesgo de complicaciones en cirugías no cardíacas. ¿Cuáles son los tópicos importantes que tenemos? En primer lugar, ¿cuál es el tipo de cirugía? Ya hablamos, si es una cirugía de urgencia, programada, necesaria o electiva, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempo dura la cirugía? ¿Sí? Esto es importante, chicos. Hay un tema muy bonito que se llama respuesta metabólica al trauma, en el cual, si nosotros nos inmiscuimos en dicho tema, vamos a ver cómo son los sustratos metabólicos, cómo son los sustratos energéticos, cómo es la respuesta del mecanismo y del organismo a la lesión. Todo abordaje y toda cirugía es una lesión al organismo, ¿de acuerdo? Entonces, comienza el estrés metabólico y comienzan a secretarse neurotransmisores y mediadores inflamatorios con los cuales el cuerpo trata de compensar esa agresión. Entonces, ¿a qué va este tópico que tengo aquí? Mayor a 3 horas. Una cirugía que dura más de 3 horas, evidentemente el paciente va a tener mayor consumo metabólico y de sustratos energéticos. Y ahí es donde entra si el paciente está en condiciones para compensar esas mayores pérdidas o no lo está. De aquí se genera un concepto muy importante que es la cirugía de control de daños. La cirugía de control de daños es un concepto que se tomó en la Segunda Guerra Mundial de origen naval. ¿Sí? Los buques de guerra que iban en alta mar, que tenían alguna avería, pues iban en alta mar, evidentemente no podían resolver en una forma radical su avería. ¿Qué es lo que hacían? Contenían el daño. Contenían el daño para que el buque llegara a puerto y una vez en el puerto, ¿sí? Lograban solucionar la forma y el daño de una forma definitiva. ¿Qué va esto transpolado a la cirugía? ¿Sí? Yo tengo un paciente con un trauma abdominal, tengo un paciente séptico, tengo una paciente con una perforación intestinal. Evidentemente, este paciente ya va a estar en un choque séptico, choque metabólico, y los sustratos energéticos y metabólicos con los cuales tiene el paciente, pues ya son en la reserva porque ya ha perdido mucho consumiendo y tratando de estabilizar por la respuesta metabólica al trauma antes de la cirugía. Entonces, de modo que si yo en la cirugía me pongo obstinado en resolver la causa, probablemente tarde 4, 5, 6 horas, sí voy a resolver la causa, pero ¿qué clase de paciente voy a sacar de quirófano? ¿Será un paciente recuperable? ¿Será un paciente no recuperable? Por lo tanto, la cirugía de control de daños es un concepto en el cual yo entro, resuelvo, ¿qué hago? Hemostasia, control de la sepsis y derivación. Pongo drenajes. Saco al paciente estable, saco al paciente vivo y se va a un servicio de medicina crítica, al servicio de cirugía para mejorar sus condiciones generales. Una vez que ya mejoró sus condiciones generales, se puede realizar un second look a las 24, 48 horas y entonces con un paciente en mejores condiciones, con mejor reserva metabólica y mejor reserva energética, inclusive con mejor infraestructura, probablemente en el momento que yo metí a ese paciente a quirófano, no tengo hemoderivados, no tengo cobertura antibiótica ideal, ¿sí? Entonces, no tengo manejo de catéter central. Entonces, en mejores condiciones ya uno puede resolver la causa en forma definitiva, pero ya no vamos a seguir deteriorando un paciente en una cirugía mayor de 3 horas. Vamos a ver más adelante también a un tema que es muy importante, profilaxis antibiótica para disminuir infecciones de herida quirúrgica, ¿sí? Si tienes un medicamento, cuándo se tiene que poner y si es mayor dosis extra de profilaxis. No debemos de confundir una situación de manejo profiláctico para evitar la infección o disencia de herida quirúrgica y un manejo terapéutico como tal, ¿de acuerdo? Y otro factor importante,
pues son los antecedentes con anestesia general. Sabemos que la anestesia general es muy invasiva porque el paciente está en condiciones pulmonares únicamente a disposición del anestesiólogo. Entonces, es un procedimiento muy invasivo en el cual necesitamos saber cómo fue la respuesta del paciente ante este medicamento, ante este tipo de anestesia. Por eso, son tópicos muy importantes que nosotros necesitamos preguntar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para realizar una prevención pulmonar adecuada? Pues evaluar la función respiratoria, básico, una tele de tórax. Siempre les digo a los chicos, yo no pido estudios de laboratorio a ver qué me voy a encontrar. Yo pido estudios de laboratorio con un diagnóstico de presunción, ¿de acuerdo? Entonces, la prevención pulmonar, ya hablamos en pacientes mayores de 60 años, de ASA2 o cardiopatía concomitante. No se va a hacer a toda la población. Hay que hacer un adecuado screening, un adecuado triage para saber a qué pacientes le vamos a indicar qué tipo de estudio. Pero para la prevención pulmonar podemos hacer ejercicios respiratorios, podemos solicitar una espirometría, podemos colocar una sonda nasogástrica si el paciente presenta estado nauseoso de distensión abdominal para evitar el riesgo de broncoaspiración y podemos tomar gases arteriales, ¿de acuerdo? Hablamos de la broncoaspiración, lo habíamos hablado en un tópico anterior. El riesgo de broncoaspiración es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los factores concomitantes que nos contribuyen a un alto riesgo de broncoaspiración en un paciente antes de la cirugía? Obesidad mórbida, diabetes mellitus, 2 descontrolada, idealmente, datos de dificultad respiratoria, un paciente focoso, un paciente con problemas pulmonares adyuvantes, que no cuente con el ayuno, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el ayuno? El ayuno, chicos, para sólidos, normal y globalmente es de 8 horas y para líquidos es de 2 horas. ¿Por qué digo normalmente? Porque esto ya queda a criterio del anestesiólogo. El anestesiólogo le pregunta al paciente, oiga, ¿y usted qué comió? ¿Hace cuánto comió? ¿Cómo comió? ¿De acuerdo? Entonces ya queda a criterio del anestesiólogo, pero en un consenso global, para líquidos 2 horas y para sólidos 8 horas. Hay que manejar la disminución de estados de hiperacidez, ¿sí? Debe de haber una reducción de la acidez gástrica y se considera un valor crítico un pH menor a 2.5. ¿Cómo resolvemos la acidez? Con inhibidores de la bomba de protones, con omeprazol, rabeprazol, esomeprazol, el que tengan disponible. Y estimulantes del tracto gastrointestinal como la metoclopramida para seguir y acelerar el básico. Estos dos medicamentos siempre van en la hoja de indicaciones prequirúrgica solicitados por el servicio de anestesiología. La zona nasogástrica realmente, pues es una situación muy emergente, ¿de acuerdo? Le digo a los chicos, o sea, a ver, si tú eres un paciente que te vas a operar en forma programada, pues te da tus indicaciones, oiga, usted ya no me coma ni tome nada 8 horas antes de la cirugía y ya llegas de acuerdo a las indicaciones. Y es una cirugía programada, si no acata las indicaciones, pues te dice, ¿sabe qué, señor? Usted no cumplió las indicaciones preoperatorias, es un riesgo operarlo porque no cuenta con el ayuno adecuado, tiene alto riesgo de broncoaspiración, se cancela la cirugía. En una cirugía de urgencia, un paciente con un trastorno de abdomen agudo, un problema abdominal, pues lo último que va a querer es comer en las 12 horas previas. Entonces, lo más normal es que un paciente con abdomen agudo llegue ya con el ayuno condicionado por la fisiopatología del problema que tiene de base, ¿no? Entonces, por eso es que es infrecuente. Pero en dado caso necesario, si no cuenta con el ayuno, pues se puede utilizar sonda nasogástrica, ¿de acuerdo? Vamos a realizar la valoración del riesgo quirúrgico. Entonces, necesitamos otra vez volver a analizar qué tipo específico de cirugía es, qué estado clínico del paciente tiene en relación a la capacidad funcional, crónico-degenerativos, a nivel cardiológico, a nivel pulmonar. Hay que realizar pruebas de laboratorio. No le vamos a solicitar todas las pruebas de laboratorio que se nos cruzan por la cabeza a todos los pacientes porque hay que individualizar el cuadro, ¿sí? Únicamente hay 2 estudios de laboratorio importantes que necesitamos de base para realizar un procedimiento quirúrgico, ¿de acuerdo? ¿Qué grado anestésico tiene el paciente? Y esto va en relación a la clasificación de ASA que vamos a ver más adelante. ¿Qué comorbilidades tiene el paciente? ¿Es un paciente diabético? ¿Es un paciente hipertenso? ¿Es un paciente
renal, es un paciente con problema reumatoide, está controlado, no está controlado, cuánto fue su último valor del control, ¿sí? ¿Qué tipo de riesgo cardiovascular tiene? ¿No tiene riesgo cardiovascular? ¿Sí? ¿Cómo está su electrocardiograma? Todo esto se debe de evaluar en todos los pacientes, ¿de acuerdo? Aquí entonces hacemos una escala de cuándo, quién y cómo debe de realizar una evaluación por medicina interna, ¿sí? Esto es muy importante porque no todos los pacientes son candidatos para una evaluación por medicina interna. ¿Quién, cómo, cuándo? Ustedes ya han pasado por sus prácticas clínicas, ya han pasado por hospitales, ya deben tener una idea, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer aquí una pausa para que se espabilen, para que se activen, se levanten 2 minutos y regresamos. Y si alguien me puede contestar qué paciente es candidato para realizar una evaluación por medicina interna, adelante. Regresamos en 2 minutos, chicos. Gracias, Doc. Vale. Ok, chicos, ya regresamos. Ya fueron 2 minutos. ¿Continuamos? Sí, doctor. Sí, Sí, claro. creo que Ok. aquí estamos. ¿Alguien tiene una idea o criterio de evaluación por medicina interna, chicos? Diabetes, hipertensión, cardiopatías. Ujú. Exactamente. Ajá. Pacientes que también ¿No tengan alguna enfermedades valoración respiratorias. preparatoria que tengan riesgos quirúrgicos? Exactamente. Evidentemente, si tengo un paciente que tiene un problema crónico degenerativo, necesita evaluación por medicina interna. Pero, ¿y qué pasa cuando un paciente no la tiene? Es necesaria una evaluación por medicina interna en un paciente masculino de 35 años, deportista, sí, come ajo, les dice, oiga, doctor, yo como todos los días porque eso me rejuvenece, me siento bien fuerte. ¿Necesita valoración por medicina interna? Sí, doctor, no No, doctor, necesitaría. aparentemente. Bueno, yo digo que Ajá. sí, porque aparentemente un paciente puede llegar
saludable o sentirse bien, pero pues no se sabe realmente si tenga alguna otra sintomatología o padecimiento que no sea reflejado como tal. Y Excelente, que muy al buen momento, análisis. ajá, y que al momento de, no sé, querer hacer alguna intervención quirúrgica, pues ahí ya tendría que, pues ahí las complicaciones se verían en el quirófano directamente. Bueno, es lo que yo Ok, pienso, pues. ok, muy bien. ¿Y por ahí me decía que no? ¿Por qué no? Proteger al paciente, porque, bueno, si dice Ah, que consume bastante ajo, pues el ajo llega a tener propiedades anticoagulantes, entonces, pues tendría salvación, ¿no? sí, también dices que sí. Ah, sí, sí. ¿Quién dijo que no? ¿Alguien dijo que no? ¿Nadie dice que no? Bueno, y el mismo paciente, el mismito paciente, pero en lugar de tener 35 años, tiene 48 años. Sí se tiene que hacer la valoración por la edad. ¿Y cuál es el parámetro de la edad? Bueno, ¿Cuándo? sí. O sea, ¿a partir de cuánto sí y a partir de cuánto no? Se supone que a No, partir yo de me- 40 a todo paciente se le tendría que mandar a medicina interna por algún antecedente o alguna comorbilidad no detectada. Exactamente, chicos. Entonces aquí tenemos, el médico internista debe de evaluar preoperatoriamente a los pacientes sanos a partir de los 40 años y en menores de 40 años cuando exista comorbilidad. ¿Sale? Eso es, no hay debate, no hay más. Y a mí no me importa que tú te sientas chanó, no me importa que te sientas lo que tú quieras, sí, que corres 20 kilómetros. Sabemos que en México tenemos enfermedades hereditarias y tenemos pandemias y tenemos mucha información genética de obesidad, de diabetes, hipertensión, ¿de acuerdo? Creo que aquí en el auditorio sería una sorpresa realmente que alguien nos dijera, oiga, yo, ¿sabe qué? En toda mi familia nadie tiene hipertensión, diabetes, enfermedades tiroideas, nada. Entonces, ¿cuál es la situación? Que estas enfermedades, como ustedes ya lo saben, chicos, son enfermedades silenciosas. Y cuando de verdad debutan, no es que debutaron en ese momento, es que ya llevan un tiempo previo en el cual están provocando degeneración. Y en México, pues no es muy frecuente que se tenga la costumbre de hacerse un check-up, ¿no? O sea, si nosotros preguntamos a nuestros familiares ya de 40 años o más, oye, ¿cuándo te has hecho una detección de tu glucosa? Oye, ¿cuándo te has tomado la presión secuencial? Mañana, tarde. Oye, te doy la cabeza, ¿has hecho algo al respecto? Pues no, no se hace nada hasta que ya de verdad se siente una sintomología importante. Entonces, como dijo su compañera, uno nunca sabe. O sea, decían por ahí, caras vemos, organismos no sabemos. Entonces, evidentemente, por rango de frecuencia, por estudios clínicos, al punto de cohorte es los 40 años. Entonces, paciente mayor de 40 años, aunque esté sano, va para medicina interna que lo valore. ¿Y qué necesitamos? Que el expediente lleve para que un paciente sea valorado por el médico internista, básicamente, tele de tórax, electrocardiograma, biometría hemática, tiempos de coagulación y química sanguínea. Mínimo, eso es lo que debe tener el expediente para que un paciente sea valorado por medicina interna. Caso contrario, el paciente, el médico internista llega y dice protocolo incompleto, solicitar nueva interconsulta, ¿de acuerdo? Y evidentemente, si nuestro paciente tiene 25 años, 27, 28, los que quieran, pero ya tiene una enfermedad crónico-degenerativa, pues evidentemente tiene que ser valorado por medicina interna. Toda vez, este es el primer escalón. Si el médico internista detecta una cardiopatía importante, un problema pulmonar importante, un problema renal importante, entonces él puede solicitar apoyo de las demás especialidades. Por eso, todo en la cirugía es un equipo multidisciplinar, ¿de acuerdo? Dentro de las escalas más utilizadas, pues tenemos la escala de Goldman, que valora 4 estadios, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, que en relación al interrogatorio con el paciente nos da el porcentaje de riesgo de la cirugía, ¿sí? Ya que estamos entrando en la evaluación cardiológica, ¿qué paciente debe ser
candidato a una evaluación cardiológica minuciosa, pues pacientes que tengan sintomatología que sugiera enfermedad cardíaca, antecedentes de cardiopatía, que la cirugía sea de alto riesgo, patología cardíaca sistémica, insuficiencia cardíaca congestiva. Un paciente con creatinina mayor a 2 también debe ser candidato de una valoración cardiológica, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Valorar el estado hemodinámico, toma de presión básica arterial en ambos brazos, pulsos arteriales, evaluar el electrocardiograma, ¿sí? De 6 o 12 derivaciones, el hematocrito, electrolitos, función renal y un análisis de la orina, ¿de acuerdo? Hay que ver el área hepática, hay que ver si tiene hepatomegalia, esplenomegalia y el examen, ver si tiene problemas de edema. ¿Sí? En pacientes ya con patología cardíaca diagnosticada previamente a la valoración, pues entonces ahí sí es necesario un electrocardiograma de 12 derivaciones, no solo de 6, una tele de tórax, una prueba de imagen por perfusión por radionucleótidos, ecocardiograma, pruebas de funcionamiento ventricular, pero todo esto, ¿quién lo va a decidir? El cardiólogo, ya no lo decide el cirujano, ¿de acuerdo? El cirujano se debe de apoyar de diversas disciplinas y especialidades para poder realizar una evaluación integral del paciente, ¿de acuerdo? Tenemos otro índice de riesgo cardiovascular muy importante y muy utilizado, que es el índice de Levski. No viene al caso que ustedes se aprendan las clasificaciones, porque hoy en día, al alcance del teléfono, del celular, tenemos el score del Apache, el Ransom, todos esos scores pues, se pueden clasificar, ¿de acuerdo? Entramos en la patología de diabetes mellitus. El Colegio Americano de Endocrinología solicita una glucosa preprandial menor de 110 y una máxima de 180 candidatos para hacer una cirugía, ¿de acuerdo? Evidentemente, el paciente hospitalizado pues debe de tener un manejo con insulina, con un esquema de insulina para tratar de controlar sus cifras de glucosa, ¿de acuerdo? Y la meta es lograr menor a 150 miligramos por decilitro, porque esto va a desarrollar un menor riesgo en el evento postquirúrgico, ¿de acuerdo? Los pacientes nefrópatas, evidentemente, pues le vamos a determinar los asuados, una química sanguínea completa, determinar una función de la creatinina sérica mayor de 2.5 de la creatinina. Ese paciente es candidato a diálisis peritoneal. Hay que evaluar la filtración glomerular, hay que ver cómo está una depuración de creatinina en 24 horas y la constante de todos los pacientes crónicos, tele de tórax y electrocardiograma. Nuevamente, insisto, ¿quién va a decidir esto? Pues el internista o el nefrólogo si existe el recurso en el hospital. En pacientes neumópatas, pues bueno, nos vamos a ir otra vez tele de tórax, electrocardiograma y vamos a ser más minuciosos en la capacidad funcional, una espirometría, gases arteriales, un gamagrama pulmonar, ¿de acuerdo? El riesgo tromboembólico, la temida tromboembolia pulmonar. Entonces nosotros no queremos que nuestro paciente de repente haga como pajarito, y no lo alcanzamos y tenga un desenlace fatal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para incrementar riesgo tromboembólico? Pues estar en cama por más de 7 días. Por eso, después de una cirugía, lo que nos interesa es que el paciente reactive su movilización, empiece con la redistribución de líquidos, disminuye el hilo postquirúrgico, y va mejorando. Un paciente que está postrado en cama, evidentemente no va, toda la recuperación va a ser más lenta y hay mayores tasas tromboembólico. El uso de anticonceptivos orales, como ya sabemos, una fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, un traumatismo de cadera. Sabemos que los traumas de cadera en pacientes ya de tercera edad son un condicionante muy importante para desarrollar tromboembolia pulmonar y la obesidad mayor a 20%. También neoplasias de pulmón, de páncreas, del aparato digestivo, genitourinario, problemas de la antitrombina 3, la proteína C, estados de policitemia, antecedentes de enfermedad tromboembólica previa, pues obviamente, ¿no? Ya es un riesgo mucho más adelante, la hemosostonuria, insuficiencia venosa. Hay una clasificación importante para determinar el grado de riesgo tromboembólico.
¿Alguien se sabe? O, bueno, ¿alguien sabe cuál es? ¿No? Ahorita lo vemos más adelante. ¿Qué medidas podemos tomar en cuenta nosotros? Uso de medidas elásticas, transoperatoria, preoperatoria, limitar el tiempo quirúrgico. Ahí está lo que les decía, no mayor a 3 horas. Y lo que les comentaba, deambulación precoz. Lo que más nos ayuda es que nuestro paciente se nos pare y empiece a dar pasitos o al menos se movilice en cama, ¿de acuerdo? Y esta escala es la que les decía, escala de Caprini. La escala de Caprini nos ayuda a detectar qué paciente tiene un riesgo tromboembólico elevado y qué paciente no lo tiene. Evidentemente son muchos factores, clasifica en 4 estadios y de acuerdo a esta clasificación nosotros podemos decir, oye, tú tienes alto riesgo, vamos a tomar medidas tromboembólicas en el posoperatorio inmediato para que no desarrolles una complicación. Entramos con la valoración por anestesiología, ¿sí? El anestesiólogo debe de determinar y detectar cuáles son los factores de mal pronóstico para el procedimiento que se va a realizar. ¿Qué pudiera ser un factor de mal pronóstico? ¿Sale? Nosotros en anestesiología tenemos la clasificación de ASA que la vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué clasificación es importante para yo definir cómo está la complicación para intubar a mi paciente? ¿Sí? Tiene un cuello corto, una distancia mentoniana límite, ¿sí? Pues es la escala de Malampati. La escala de Malampati nos evalúa si el paciente va a tener una intubación difícil. Entonces, yo conozco que mi paciente va a tener una intubación difícil, pues me preparo para ese evento. Yo no soy muy bueno en intubación, pues le hablo, oye, colega, ¿sabes qué? Estate pendiente porque es muy probable que yo tenga que intubar a este paciente y es una intubación difícil. Entonces, una clasificación que yo hago desde antes de que el paciente entre a sala y cuando el paciente entra a sala, yo ya estoy preparado, pues si en algún momento se desarrolla una complicación y lo tengo que intubar y tengo apoyo para realizarlo. Detectar al paciente que necesite un manejo perioperatorio intensivo, un paciente que tiene la bradicardia, que tiene la hipertensión, que tiene compromiso metabólico, pues yo voy a estar preparado, sí, paciente que necesita manejo de aminas para resolver eso y que no me tome por sorpresa, como dijo su compañera, ¿sí? ¿Qué técnica anestésica y cuidados postoperatorios voy a instalar en mi paciente? Es una paciente obesa, la voy a intubar, voy a ponerle un bloqueo subaracnoideo, un bloqueo peridural, un bloqueo troncular, cómo reacciona a este tipo de anestésicos y evidentemente estudios adicionales generando la interconsulta pertinente, ¿de acuerdo? Evidentemente hay que empezar a realizar una monitorización cardíaca, hay que evaluar si mi paciente va a requerir una transfusión previo a la cirugía o durante la cirugía. ¿Qué le voy a transfundir? Concentrados eritrocitarios, tiene un INR prolongado, le tengo que transferir aféresis plaquetaria, todas esas circunstancias. Uno, cuando entra a la cirugía, ya debe tener todo eso preparado y requisitado, ¿de acuerdo? Y en la estancia postoperatoria en el área de recuperación, yo voy a vigilar al paciente cómo reacciona a sus constantes vitales, cómo se va recuperando de la anestesia y el riesgo que se somete a la cirugía de acuerdo a la técnica anestésica. Esta es la clasificación de ASA que les había comentado, ¿de acuerdo? Son 6 estadios. El primer estadio, paciente sano sin comorbilidad. El segundo estadio, enfermedad sistémica leve a moderada, pero no cuenta con limitación funcional. El tercer estadio, enfermedad sistémica moderada a severa con limitación funcional. El estadio 4, enfermedad sistémica severa con riesgo vital constante. El riesgo 5, paciente moribundo con pocas probabilidades de sobrevivir en las próximas 24 horas, se opere o no se opere. Y el estadio 6, paciente con muerte cerebral candidato a trasplante de órganos. Por eso les comento que es muy secuencial, muy lógica y es muy sencillo de aprender. Esa es la clasificación que yo les decía de Malampati. Ustedes imagínense, un Malampati 4 para intubarlo, pues va a ser un tema, ¿de acuerdo? Entonces, si yo conozco y evalúo a mi paciente y tiene una clase 4 de Malampati, pues voy a tomar todas las precauciones
necesarias para poder realizar esa intubación, ¿de acuerdo? Las embarazadas, evidentemente, los cambios fisiológicos en el embarazo que se generan en cada embarazada, como el gasto cardíaco, disminución en la presión arterial, la capacidad funcional, aumento de consumo de nutrientes, una alcalosis respiratoria compensada y todo lo que ya sabemos, necesita especial atención en pacientes embarazadas. ¿Qué es la contra con las embarazadas? El gran número de pacientes embarazadas, pues no nos da tiempo de hacer una evaluación preoperatoria intensiva, ¿de acuerdo? Porque llegan al área de urgencias, ¿sí? Y las tiene que atender uno en forma aguda. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio básicas para todo procedimiento quirúrgico? Biometría hemática y tiempos de coagulación con el INR. Es lo mínimo que necesito para realizar yo un procedimiento quirúrgico. ¿De acuerdo? Necesito saber cómo están sus plaquetas, cómo está tu nivel de hemoglobina, cómo está su hematocrito, el TP, cuánto está, sus tiempos de coagulación, cuánto está el INR. Se habla de que si es un INR mayor de 2, no se puede colocar un bloqueo peridural y tiene que ser anestesia general por el alto riesgo de formar hematoma a nivel subdural o epidural, que es una complicación delicada, ¿de acuerdo? Adjuntamente a esto, mayores a 40 años o mayores a 60 años, pues se le debe de solicitar química, tele de tórax y electrocardiograma. ¿Qué tiempo tienen de validez los estudios, chicos? ¿Alguien me puede decir? Creo, no estoy seguro que son 3 meses. 3 meses. Uno, Tres Es que unos meses. son de menos y unos son de más tiempo, ¿no? Medialmente son 3 meses lo que se puede tomar en consideración. ¿Cuáles las letras chiquitas? Todo tiene letras chiquitas. Si en esos 3 meses tu paciente dice, no, es que yo tuve una recaída, pues entonces eso ya no sirve, ¿no? Porque esa recaída, si fue al mes y medio o 2 meses, pues provocó cambios significativos en esos laboratorios. Pero si tu paciente te dice que en esos 3 meses no ha pasado gran situación, pues son válidos los estudios, efectivamente, 3 meses, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de un tema muy importante que es la profilaxis antibiótica, ¿de acuerdo? Tenemos, pues como ustedes ya saben y ya llenaron récords quirúrgicos, clasificación de la herida, limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. La sucia pues ya ni siquiera refiere una profilaxis antibiótica, eso ya requiere un manejo terapéutico, ¿de acuerdo? Pero la herida limpia tiene una incidencia de 1 a 5% de infección de la herida sin profilaxis. La contaminada de 5 a 15 y la limpia contaminada de 5 a 15 y la contaminada de 15 a 25. Pues estos son los fármacos que se instalan para una profilaxis antibiótica. Amoxicilina clavulánico, cefazolina, ceforaxima, cefotaxima, ciprofloxacino y evidentemente todos, como vemos en la tabla, tienen su vida media. Por eso lo que les comentaba, ¿no? Si tu cirugía tiene más de 3 horas y tú le pusiste una cefotaxima, pues tienes que volver a administrar tu medicamento en una situación únicamente profiláctica, no terapéutica, ¿de acuerdo? Pasamos a otro punto muy importante, el consentimiento informado. Ustedes ya los conocen. Ustedes eran los responsables de requisitar esto. Todo paciente que va a ingresar a un procedimiento quirúrgico debe tener consentimiento informado, debidamente requisitado, con los datos del paciente, qué tipo de cirugía es, si es cirugía urgente, si es cirugía electiva, qué diagnóstico tiene el paciente, qué cirugía es la que está proyectada y cuáles son las posibles complicaciones derivadas de la realización de esa cirugía, ¿de acuerdo? Y las firmas al calce, ¿de acuerdo? Esto forma parte del expediente clínico, como decimos, que es un documento médico legal, que es lo que nos puede proteger o nos puede enterrar en el momento dado, ¿de acuerdo? Y adjuntamente esto, el expediente también, antes de entrar a cirugía, debe de llevar una nota preoperatoria, ¿sí? Que debe competir fecha y hora de la elaboración, datos generales del enfermo, diagnóstico preoperatorio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no es válido que ustedes pongan abdomen agudo, cirugía proyectada LAPE. No, hermano, espérame. Abdomen agudo secundario probable apendicitis, abdomen agudo secundario probable
colecistitis, abdomen agudo secundaria perforación intestinal, abdomen agudo secundaria enfermedad diverticular de colon, complicada. No pueden dejar solo abdomen agudo porque abdomen agudo es no sé qué tiene el paciente, lo voy a abrir. Debe de llevar un apellido, este abdomen agudo, y después la operación propuesta, cirugía proyectada, apendicectomía, colecistectomía, laparotomía, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y justificar la cirugía masculino, femenino de tantos años, que acude con una clínica de tal, en la exploración encontramos tal, en el análisis de laboratorio y gabinete con estos datos, por lo cual consideramos que puede contener este tipo de patología, por lo que se propone cirugía. ¡Pum! El riesgo clasificado en ASA, estudios de laboratorio en el momento del paciente deben estar ahí. Referencia a autorización de la operación, y aquí también hay que poner nuevamente posibles riesgos y complicaciones derivados de la cirugía que se va a realizar. No son los mismos las complicaciones de una apendicectomía que de una colecistectomía, que de una cesárea, que de una plastía, ¿de acuerdo? En orden de incidencia se deben de estipular las posibles complicaciones del paciente porque evidentemente conocemos que no sabemos cómo está el paciente para realizar este tipo de cirugía, ¿de acuerdo? Anticoagulantes, ese es un tema importante. ¿Cuándo debo de suspender mis anticoagulantes? ¿Sí? Bueno, las cirugías con un riesgo moderado o alto, hay que suspender los anticoagulantes orales como la warfarina 5 días previos a la cirugía y el acenocumarol de 2 a 3 días a la cirugía. Aquí, ¿qué debemos hacer? Se utiliza hay que evaluar el INR. El INR es muy importante, chicos, y a veces lo pasamos por alto. Tenemos el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, pero el INR es muy importante. ¿Se acuerdan que les dije que arriba de 1.2 no se establecía bloqueo? Sí. Entonces, necesitamos valorar el INR. Si el INR es mayor a 1.5, debemos de revertir la acción del fármaco, ya sea con vitamina K, con plasma congelado, y es lo que les digo, demorando 12 a 48 horas en actuar. Por eso es importante evaluar al paciente antes de la cirugía. Cirugías urgentes, se debe de realizar una técnica puente y estabilizar con la protrombina con el Octaplex o utilizar plasma frecocongelado. La warfarina posteriormente se inicia de 12 a 24 horas del postoperatorio, ¿de acuerdo? Entonces, o utilizar la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada a dosis terapéuticas, ¿de acuerdo? La enoxaparina, sí, es lo que debemos de utilizar, pero a las 24 horas posterior a la cirugía, ¿de acuerdo? Y posteriormente ir alcanzando y reiniciando, ¿sí? El anticoagulante que utilice el paciente, ¿sí? De acuerdo al criterio. Y obviamente, ¿qué pacientes son los que están anticoagulados? Con problemas vasculares y cardiológicos, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde entra el internista, es donde entra el cardiólogo. Entonces, oye, yo te sugiero que reinicies con heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Para restabilizar a tu paciente. ¿Dudas o preguntas, chicos? No, doc. Es un tema muy amplio, muy importante. Ustedes llevaron la materia de cirugía y, por ejemplo, en el consenso de cirugía segura, ven que es un formato que se va requisitando. Desde ahí influyen muchos temas como lo que es la asepsia y antisepsia, evaluación preoperatoria, profilaxis antibiótica, respuesta metabólica al trauma. Y entonces, aquí lo importante es que ustedes vayan generando, como me da gusto que me contestaron, un razonamiento clínico terapéutico, siempre en beneficio de su paciente, y tener la conciencia de que el éxito de una cirugía no radica nada más en el tiempo transoperatorio de la cirugía. El éxito de una cirugía interfiere y influye muy importantemente en cómo preparas a tu paciente para que soporte la cirugía y posteriormente cómo vigilas a tu paciente, volúmenes urinarios, balance de líquidos, inicio de violar, deambulación para evitar la tromboembolia, tantas cosas que se tienen que hacer. Por eso debe ser un equipo multidisciplinario y no dejar cabos sueltos
para que nuestro paciente al final de una cirugía regrese con su familia, contento, saludable y continúe su vida. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿No? Bueno, no sé si esté por aquí la coordinadora. Doctor, creo que un Doctor. compañero tiene la mano alzada. A ver, pues, denle el micrófono y que hable, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Podría repetir nuevamente lo del INR? Ah, sí, mira, ENR, bueno, yo les comento porque a mí me pasaba, ¿no? Por ejemplo, yo de interno me centraba en el TP y en el TPT. Sin embargo, el INR es un marcador muy importante de la coagulación del paciente. Entonces, en caso concreto de un INR mayor a 2, es contraindicación para realizar un bloqueo espinal, ya sea subaracnoideo o peridural, por el alto riesgo de hematoma local y que nos puede provocar una complicación grave a nivel medular. En dado caso de que ese INR o se difiere la cirugía para estabilizar al paciente, ya vimos con plasma freco congelado, con medicamentos para revertir, vitamina K, o en su defecto optar mejor por una anestesia general. ¿De acuerdo? Pero obviamente, pues una vez que lo detectas, ves el INR y pues no te metes en riesgo tratando de aplicar un bloqueo peridural o subaracnoideo a nivel medular. Eso es concretamente. Muchas gracias, doctor. Sí. Ok, chicos. Bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, dudas, apuntes, pues aquí Hola, concluimos. doctor. No está la Hola. coordinadora, pero estoy yo, si necesitaban algo. Ah, súper. Muy bien, Ana. Excelente. Pues ya terminamos. Entonces, pues parece ser que quedó claro. De todas maneras, pues tienes mis datos. Quedo atento a alguna sugerencia, comentario para que me lo hagas llegar. Y si no hay más por el momento, pues concluimos la sesión. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Ánimo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Gracias. Bye. Bye, chicos. Un gusto platicar con ustedes. Hasta luego. Bueno, ya descargué la lista, chicos. Entonces nos vemos mañana y ya anoté sus participaciones. Muchas gracias. 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 Gracias, bonita Gracias, tarde. doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Oye, Ana, una pregunta. Sí, dime. ¿Será posible que le pudiéramos pedir al doctor si fuera tan amable de pasarnos sus diapositivas? Sí, ahorita le mando mensaje a ver si me las manda. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.